Impecable, Will. Entonces, recordemos un poquito lo que hicimos el otro día. Habíamos definido conjunto linealmente dependiente. ¿Sí, Facundo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta corta de una revisión vieja? Es simplemente teórica. Sí, dale. Hablaba justo de, me ha dado 3 puntos y una combinación lineal de estos, ¿no? Y había varias opciones, y la correcta era que representan todo el espacio. ¿A qué se debe eso? A que los tres vectores deben ser linealmente independientes. Sí. Y cuando son linealmente independientes, cuando vos haces combinaciones lineales con ellos, obtenés todos los vectores del espacio. Ahí va. Si tuvieses en R2 y tenés dos vectores linealmente independientes, o sea, simplemente no colineales, todas las combinaciones lineales de ellos dan todo R2. Te dan un plano que es el propio R2. Cuando Ahí estás va. si tenés tres vectores linealmente independientes y haces todas las combinaciones lineales posibles de ellos, con todo, variando los tres escalares en todos los reales, obtenés todos los vectores del espacio. Ahí va. Genial, muchísimas gracias. ¿Ah? Muy amable. Bueno, entonces teníamos un conjunto con más de un vector, o por lo menos dos vectores, y decimos que linealmente dependiente cuando alguno de sus vectores es combinación lineal de los restantes vectores del conjunto. Bueno, cuando eso no pasa se dice que es linealmente independiente. Bueno, pero habíamos visto, así que esta es una manera de ver si un conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Cuando es un conjunto con un solo vector, se conviene lo siguiente, ¿no? Que si el vector es el vector nulo, es linealmente dependiente. Y si es un solo vector diferente del vector nulo, es linealmente independiente. Bueno, entonces habíamos demostrado que lo anterior, o sea, el conjunto es linealmente dependiente, o sea, alguno de los vectores es combinación lineal de los restantes vectores, si solo si hay alguna combinación lineal no trivial del conjunto U que da como resultado el vector nulo. Estuvimos discutiendo bastante sobre eso, e incluso demostramos, por lo menos para un lado, que son dos cosas equivalentes. Y por lo tanto, el conjunto va a ser linealmente independiente cuando la única combinación lineal de los vectores del conjunto que da como resultado el vector nulo es la trivial. ¿No? Entonces, para ver si un conjunto es linealmente independiente, bueno, genial, si nosotros llegamos a ver, lo más fácil, llegamos a ver que alguno de los vectores es combinación lineal de los demás, se acabó, es linealmente dependiente. Pero si miramos los vectores y no nos damos cuenta de nada, para estudiar la dependencia o independencia lineal, lo que vamos a hacer es esto. Este proceso, ¿no? Hacer una combinación lineal de ellos, igualarla al vector nulo, y ver cómo queda el sistema. No sé, Federico, cuándo cuelgan la lista de los salones. O sea, tenés el conjunto U con cualquier cantidad de vectores, entonces hacemos el sistema homogéneo, M sub U, que es la matriz que tiene en sus columnas estos vectores, por el vector de los coeficientes igual al vector nulo. Esto siempre va a quedar compatible determinado, compatible indeterminado. Si queda compatible determinado, quiere decir que la única solución es la trivial. Y si la única solución es la trivial, el conjunto es el de I. Si queda compatible indeterminado, quiere decir que hay soluciones distintas de la trivial. Y eso quiere decir que el conjunto es el de D. Así que bueno, en general hacíamos esto para averiguar. Tenemos las dos maneras de hacerlo, ¿no? Pero si no nos damos cuenta a simple vista que alguno de los vectores sea combinación lineal de los demás, el procedimiento es este. Bueno, Una pregunta.
Sí, sí, dale. Siempre se podría dar cuenta, o sea, hay veces que es muy difícil, pero siempre es tipo una multiplicación del primero más una multiplicación del segundo. Si es LD, alguno es combinación lineal de los demás. Pero de repente no te das cuenta a simple vista cuál combinación lineal es. Además no tienen por qué ser 3 vectores, pueden ser varios vectores, ¿no? Pueden ser 7 vectores. Entonces, bueno, si no lo ves a ojo, tenés que hacer el sistema. ¿Sí? Y recuerden que entonces habíamos trabajado hasta el ejercicio 343. Hasta el 343. Repásenlos todos esos que hicimos, ¿sí? Entonces vamos a mirar alguno un poquito más. A ver, el 344. Acá se da que este es totalmente teórico. Se da un conjunto U formado por P vectores de Rn, U sub 1, U sub 2, U sub P. A es una matriz N por N, y B está formado por los vectores A por U sub 1, A por U sub 2, A por U sub P. A ver si se entiende hasta ahí. Tenemos cierta cantidad de vectores de Rn, y después esos vectores los multiplicamos por una matriz A, nos dice cuál es, una matriz cuadrada, ¿no? Y obtenemos nuevos vectores de Rn, ¿no? Si un vector de Rn lo multiplicas por una matriz N por N, obtenés nuevos vectores de Rn. La matriz A, al multiplicar por la matriz A, los transformaste los vectores. A por U sub 1 no va a ser igual a U sub 1, no tiene por qué ser igual a U sub 1. Bueno, entonces dice, investigue si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser verdaderas, demuestre, y en caso contrario, encuentre un contraejemplo. Dice, si U es LD, entonces B es LD. Vamos con la primera. A ver qué les parece. Verdadero. Bueno, tenés que demostrarlo. O sea, porque si A fuese distinta, sí cambiarían algo. Pero está multiplicando todos los términos por la misma cosa. O sea, es algo, ¿cómo se dice? Proporcional, ¿no? Bueno, proporcional no, porque no es una constante, es una matriz, N por N. Así que estos vectores de B no son proporcionales, ¿eh? Ah, ok. Y A por U sub 1 no es proporcional a U sub 1. Y A por U sub 2 no es proporcional a U sub 2. Entonces sería falso, ¿no? Bueno, no sé. Veamos. Perdón. Vamos a mirarlo un poquito en el pizarrón. Entonces, nuestra hipótesis es que U es LD. ¿Ah? Nuestra hipótesis es que U es LD. Entonces, bueno, a ver, ¿eso qué quiere decir? U es LD, es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque sea un vector es combinación lineal de los otros. Muy bien, ahí va. Tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Con lo de la combinación igual al vector nulo, o decir es LD, entonces alguno de sus vectores es combinación lineal de los demás. Perfecto. Que sale la definición original. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer, para fijar ideas, que es U sub 1 el que es combinación lineal de los demás. U sub 1 es, qué sé yo, alfa 2 por U sub 2, más alfa 3 por U sub 3, más alfa P por U sub P. No se pierde generalidad, supone que el primero es el que es combinación lineal de los demás. Bueno, y entonces ahora multipliquemos miembro a miembro por la matriz A.
porque queremos que aparezcan estos vectores, ¿no? Entonces, A por US1 es igual a A por esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Pero cuando multiplicamos una matriz por una suma de vectores, se pueden aplicar las propiedades del producto de matrices. Vale la distributiva, ¿no? Respecto de la suma, y además los escalares se pueden sacar para afuera. Pero yo me voy a saltear un paso acá. Esto termina dando alfa sub 2, A por U sub 2. Más alfa sub 3, A por U sub 3. Más alfa sub P, A por U sub P. A por U sub 1 es lo mismo que A por esto. Y A por esto se puede expresar así por las propiedades del producto de matrices y de suma de matrices. ¿Están de acuerdo? sí. Bien. Bueno, y entonces ¿a qué llegamos? A que el vector A por U sub 1 es combinación lineal de los demás acá. Llegamos a que A por U sub 1 es combinación lineal de los otros vectores, ¿no? A por U sub 2, A por U sub 3, A por U sub P. Y entonces, ¿qué se puede decir del conjunto B? Si hemos llegado a demostrar Que que... es linealmente dependiente. Ahí va, hemos llegado a demostrar que este vector es combinación lineal de los restantes, entonces quedó demostrado que B es linealmente dependiente. Así que la afirmación es verdadera. Y sale por la linealidad que tiene cuando hacemos el producto de una matriz por una combinación lineal. El producto de una matriz por una combinación lineal es la combinación lineal del producto de la matriz por los vectorcitos que aparecían ahí. Entonces la primera parte es verdadera y quedó demostrada. En definitiva, vieron que empezamos, no sabíamos si era verdadero o falso. Empezamos a plantear qué quería decir la hipótesis, y después dijimos, bueno, como queremos ahora que aparezcan estos vectores, multipliquemos acá miembro a miembro por A. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta, en realidad, que demostrándola nos dimos cuenta de que es verdadera, ¿no? ¿Está bien? Digo, mírenlo con cuidado antes de borrar. Seguimos con las demás partes. Así que lo que está pasando acá es que si este es combinación lineal de los demás, este es combinación lineal de los demás. Como decía el compañero, la matriz A es una sola, es siempre la misma, ¿no? ¿No? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces lo que se demostró en la parte 1, lo que se demostró en la parte 1 es que si U es LD, entonces B es LD. Eso lo demostramos, es un teorema verdadero. Entonces, una cosa, no recuerdo bien si insistimos mucho en esto, en alguna parte. Esto es un teorema verdadero, ¿no? Asociado con un teorema siempre está lo que se llama el recíproco, que no tiene por qué ser verdadero, ¿no? Ya vimos situaciones, también las han visto en cálculo 1, en cálculo 1A. Pero está lo que se llama el contrarrecíproco. Si H implica T, el contrarrecíproco es no T implica no H. Esto es, digamos, lógica pura, ¿no? O sea que ahí sería, si V es linealmente independiente, U es linealmente independiente. Exactamente. Vamos al caso general. Si este teorema H implica T es verdadero, el contrarrecíproco también es verdadero.
Porque si H implica T, no T tiene que implicar no H. Porque si la negación de H fuese falsa, sería verdadero H. Pero si H es verdadero T. Contradecimos la hipótesis. Así que, si un teorema es verdadero, el contrarrecíproco siempre es verdadero. Entonces el compañero decía, ¿cuál es el contrarrecíproco de esto? Es que si B no es LD, entonces U no puede ser LD. Pero no ser LD es ser LI. O sea que el contrarrecíproco de esto es que si B es LI, entonces U es LI. Y esto entonces es verdadero. Si es verdadero esto, un tema de lógica nomás. Este es el contrarrecíproco de este. O si no querés hablar de contrarrecíproco, lo demostrás por el absurdo. Esto lo demostrás por el absurdo. Por el absurdo. Supongamos que uno fuese LI. Entonces sería LD. Pero si U es LD, por el teorema anterior, B es LD. Y eso contradice la hipótesis. Bueno, y esa es una de las otras partes que estaba. Esa es otra de las partes que estaba en el ejercicio. Otra de las afirmaciones. Es la 4. La 1 es, si U es LD, entonces B es LD, y la 4 es, si B es LI, entonces U es LI. Así que la 1 es verdadera, por lo tanto la 4 es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, No, vamos a la por ahora parte no. 2. Ahora dice, la parte 2, la parte 2 es el recíproco de la parte 1. Si B es LD, entonces U es LD. Dice, si B es LD, entonces tesis U es LD. Tenemos que ver si eso es verdadero, lo tendríamos que demostrar, o si es falso, quiere decir que a veces puede no cumplirse. Tenemos que dar un contraejemplo. O sea, podría pasar que este fuese LI, y que al multiplicar por una matriz, los vectores que obtengamos acá terminen siendo LD. Sí. Por ejemplo, ¿con qué matriz? Ah, eh, Con el 0, con matriz nula. Con la matriz nula, ese es el ejemplo más fácil. Imagínate que este fuese LI, y que da la matriz nula. ¿Qué te queda acá? Vector nulo, vector nulo, vector nulo. Puede pasar que U sea LI y que B sea LD. Ponele un ejemplo, que, incluso aunque no sea la matriz nula. Ponele que U está formado por la base canónica, el conjunto canónico de R2. Así buscamos un contraejemplo bien sencillito, ¿no? Que se leí. Y tomamos una matriz A, que no sea la matriz nula, pero que aniquile bastantes cosas acá, yo qué sé. 1, 0, 0, 0. Entonces fíjense cómo le queda el conjunto B. Cuando multiplicamos esta matriz por el 1, 0, nos da... cuando multiplicamos cualquier matriz, y esto vale no solo para matrices 2 por 2, ¿no? Por el primer vector del conjunto canónico, te va a quedar A por 1 más B por 0. A. Y C por 1 más B por 0. C. O sea, te da la primera columna de la matriz. Cuando multiplicas una matriz por el
el primer vector del conjunto de vectores canónicos te da la primera columna de la matriz. Y así con los demás. Así que cuando multiplicás esta matriz por este, te da ese. Pero cuando multiplicás esta matriz por este, te da 0, 0. Y este es el B. Así que la segunda afirmación es falsa. Si B es LD, U no tiene por qué ser LD, U puede ser LI. Acá hay un ejemplo de ULI, una matriz, y B te queda LD. Porque la matriz te puede transformar uno de estos vectores en el vector nulo, e incluso podría pasar que no sea así, te lo puede transformar en dos proporcionales. Te lo puede llegar a transformar en dos proporcionales. Y entonces estos serán LI y estos son LB, si te quedan proporcionales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Bueno, la tercera es el contrarrecíproco de esto, o sea que tampoco va a ser verdadero. O sea, esta decía, si B es LD, entonces U es LD, falsa. ¿No? Y esta, vamos a mirar más. Si B es LD, entonces U es LD, y la 3 es de vuelta el contrarrecíproco del 2 acá. Si U es LI, entonces B es LI. Así que como la 2 es falsa, la 3 también es falsa. Si U no es LD, entonces B no es LD. Y sirve el mismo ejemplo, ¿no? El mismo contraejemplo sirve. Hicimos un ejemplo de un U que era LI y un B que no quedó LI. Así que las únicas verdaderas son la 1 y la 4. Pero luego pregunta si cambia la respuesta si se supone que A es invertible. Y si ustedes se fijan, por lo pronto los contraejemplos que vimos acá, que se nos ocurrieron, que dijeron la matriz nula, esta otra, son todas matrices no invertibles, ¿no? Porque tienen determinante igual a 0. Si la A es invertible, fíjense que en la primera afirmación, cuando la demostramos, nosotros pasamos de acá para acá multiplicando por A. ¿Cómo pasamos de acá para acá multiplicando por cuál matriz? Bueno, si A es invertible, y vos multiplicás este vector por A a la 1 menos sobre A. 1, por A a la menos 1 llegas a este. Entonces, en realidad, cuando A es invertible, la afirmación 2 es verdadera. O sea, si B es LD y A es invertible, entonces U es LD. Esta sí es verdadera. Ahora pasa a ser verdadera. O sea, cuando la matriz es invertible son verdaderas todas. Es sí, solo sí. Bueno, ¿y por qué? Podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos en la demostración de la primera. Si B es LD es porque algunos combinación lineal de los demás. Supongamos, para fijar ideas, que A por U1 es combinación lineal de los demás. Es algún coeficiente alfa 2, A por U2, y así sucesivamente hasta un coeficiente alfa sub P, A por U sub P. Bueno, como la matriz es invertible, multiplicamos ambos miembros a la izquierda por A a la menos 1. Digo, podemos hacer eso, se mantiene la igualdad, A a la menos 1 por A por U sub 1 es igual, y acá multiplicamos todo este por la matriz inversa de A a la menos 1.
Pero de vuelta, por las propiedades, la matriz, eso queda así. Queda alfa sub 2, a la menos 1 por a por u sub 2, y así sucesivamente. Más alfa sub p por a a la menos 1 por a por u sub p. Y bueno, pero ya está. Porque a a la menos 1 por a, ¿cuánto da? La identidad. La identidad. La identidad. Así que esto queda, hemos llegado a que u sub 1 se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores. Entonces hemos llegado a demostrar que u sub 1 se puede escribir como combinación lineal de los demás, por lo tanto hemos llegado a demostrar que u es LD. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, entonces antes de hacer más ejercicios, vamos a ver un par de resultados más que nos están faltando sobre LI y LD. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar esto acá. Entonces tenemos un conjunto linealmente independiente. Esto tiene que ver con ahora transformar el conjunto, pero transformar en el sentido de que lo primero vamos a ver, ¿qué pasa si le sacamos un vector? Tenemos un conjunto linealmente independiente y le sacamos un vector. Ponele que le sacamos el primer vector. Lo que nos queda, ¿seguirá siendo linealmente independiente? Sí, ¿no? Y sí, es bastante intuitivo, ¿no? Porque por lo menos pensando en ejemplo, parece bastante intuitivo. Esto es verdadero. Porque si no fuese así, si este fuese LD, entonces alguno de los vectores es combinación lineal de los demás. Ponerle que el u sub 2 sea lambda 3 por u sub 3, más puntos suspensivos, más lambda p por u sub p. Si este quedara LD, alguno de los vectores es combinación lineal de los demás. Supongamos que sea el u sub 2. Hemos llegado a que u sub 2 es combinación lineal de estos. U sub 2 es combinación lineal de estos. Ahora, si u sub 2 es combinación lineal de estos, ¿no es también combinación lineal de todos estos y de u sub 1 también? ¿Cómo podemos meter acá el u sub 1 sin cambiar nada? Multiplicado por 0. Por 0. 0 por u sub 1 y lo otro todo igual. Y si u sub 2 es combinación lineal de estos, también es combinación lineal de ellos y otro más. Porque ese otro más lo multiplicás por 0. Entonces habríamos llegado a que u sub 2 es combinación lineal de todos los demás y u sería LD. Así que quedó demostrada esta afirmación. Si un conjunto es LI y le quitas un vector cualquiera, sigue siendo LI.
Eso nos va a llevar, bueno, que es lo que aparece en el, se suele llamar el teorema de reducción de un conjunto linealmente independiente. Si a un conjunto linealmente independiente le quitamos uno de los vectores, seguimos teniendo un conjunto linealmente independiente. ¿No? Por ejemplo, si estamos en R2, bueno. Ahora vemos cómo lo usamos esto. Bueno, y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos un conjunto linealmente independiente y le agregamos un vector? Bueno, está claro que ahí ya no va a poder ser de cualquier forma, porque si le agregamos un vector que es combinación lineal de ellos, el nuevo conjunto queda LD. ¿No? Bueno, pero lo que sí se cumple es que si tenemos un conjunto linealmente independiente y le vamos a agregar un vector que no es combinación lineal del conjunto, el nuevo conjunto sigue siendo linealmente independiente. Y entonces podemos, de esa manera, agrandar un conjunto linealmente independiente. Ya nos vamos a acercar a ver para qué nos puede interesar esto. ¿Ah? A ver, por ejemplo, un poco la idea va a venir por este lado. Supongamos que estamos en R2. Estamos en R2. Vos tenés un conjunto formado, linealmente independiente, pero muy chiquito, que tiene un vector solo. ¿Ah? El vector 1, 2. Muy bien. Es linealmente independiente. Es un vector solo, no nulo. Ahora, no nos genera todo R2. Quiero decir, si hacemos combinaciones lineales con este vector, solo obtenemos una recta. No tenemos todo R2. ¿Ah? Entonces yo digo, no lo podré agrandar de manera de obtener un conjunto con dos vectores linealmente independientes. Y sí, lo que dice el teorema es que donde agreguemos uno que no sea combinación lineal de este, o sea, donde agreguemos uno con dos es muy fácil, ¿no? Uno que no sea proporcional a este, ya está, el nuevo conjunto va a seguir siendo linealmente independiente. Entonces pongo el 2, 0. Acá igual no es necesario aplicar este teorema, yo agarro este conjunto y ver que es linealmente independiente trivial, porque son dos vectores, no colineales. Pero un poco la idea es en uno solo, con las combinaciones lineales de él, no genero todos los vectores de R2, genero solo una recta. ¿Ah? Ahora sí genero todo R2, porque tenemos acá dos vectores, el 2, 0, que es así, y el 1, 2, el 1, 2, que es así. Y acá sí, si hacemos todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, obtenemos todo R2. Bueno, ¿puedo seguir? En R2 puedo seguir. ¿Podría ampliar este conjunto de manera a obtener un conjunto con tres vectores linealmente independientes? No, no se puede. No se puede. Tenés que pasar a R3. Claro, en R2 nunca puede haber un conjunto linealmente independiente con más de dos vectores. O sea, agarras un tercer vector acá cualquiera, en R2, y él se va a poder expresar como combinación lineal de estos dos. No se puede. La misma idea en R3. La misma idea en R3. Vos tenés un vector solo, no nulo, SLI, como cualquier vector, ¿no? 1, 0, 1. Pero esto no me genera todo R3, porque si hacemos todas las combinaciones lineales posibles de este vector, eso nos da una recta de vuelta. Una recta en R3. Que pasa por el origen y que tiene este vector como vector directriz. ¿Ah? Bueno, lo podemos agrandar de manera de obtener un conjunto con dos vectores que sea linealmente independiente. Sí, de infinitas maneras. Agregando uno que no sea proporcional a este.
1, 5, 2. Claramente este conjunto linealmente independiente contiene al vector original y es linealmente independiente. Es muy fácil cuando son dos vectores, ¿no? Dos vectores no colineales es linealmente independiente. Ahora, ¿esto genera todo R3? Cuando digo genera, digo que si hacemos todas las combinaciones lineales posibles de estos dos vectores, ¿nos dan todos los vectores de R3? No, te falta uno. ¿Qué da si hacemos todas las combinaciones lineales posibles de estos vectores? Un plano. Un plano. Perfecto. Un plano. ¿No? Si este se llama U y B, vos haces alfa por U más beta por B, con alfa y beta haciéndolo variar de todas las maneras posibles en todos los reales, esto te da un plano que pasa por el origen y que tiene la dirección de estos dos vectores. Bueno, precisás un tercer vector. ¿Está? Un tercer vector, justamente que no esté en este plano, porque si está en este plano, si ese vector está en este plano, voy a seguir sin generar todo R3. Estoy tomando tres vectores de un mismo plano, ¿no? De un mismo plano. Ahí los vectores que estén afuera del plano ¿no? Los que estén afuera del plano no los puedo obtener. Entonces, esa es la idea. Entonces, tendríamos que agregar acá un vector de modo que el nuevo conjunto sea linealmente independiente. Bueno, O sea que si es LB no genera todo R3. claro. Te quedas en el plano. O sea, si acá agregás un vector que ya es combinación lineal de estos dos, o sea, si acá agregás un vector que está en el plano, al que nos referíamos, cuando hagas combinación lineal con los tres no te salís del plano. Estás siempre en ese plano. ¿Ah? Clarito. Un vector Bueno. canónico ahí no serviría. Bueno, entonces claro, ojo, acá ahora ya se complica, ¿no? Yo quiero poner un vector cualquiera, de modo que esto quede LI. Yo tengo que poner uno que no sea combinación lineal de estos dos. Entonces no es tan fácil como cuando son dos. Porque no es simplemente que no sea proporcional a este o que no sea proporcional a este. Él no puede ser combinación lineal de estos dos. Acá sugería un vector canónico, ¿verdad? ¿Y cómo te diste cuenta que sirve? No, lo tiré para ver qué pasaba. Ahí ya es más complicado de verlo, ¿no? Tendríamos que demostrar que este no es combinación lineal de estos dos. ¿No? Porque la única forma de hacer aparecer un 0 ahí sería multiplicar los otros dos por 0. Y ahí ya en la primera fila no podría haber un 1. Bueno, a ver, capaz que podemos hacer un argumento corto, sin necesidad de plantear el sistema, que muestre que este no puede ser combinación lineal de estos dos. Si este fuese combinación lineal de estos dos, vamos, alfa por este más beta por este, esto ya da 0. Entonces beta por 5 tendría que ser 0. Este tendría que estar multiplicado por 0. Pero si el coeficiente que multiplica todo esto es el 0, este desaparece, y quedaría que este es proporcional a este y no lo es. Así que efectivamente este no puede ser combinación lineal de estos dos. Porque si fuese combinación lineal de estos dos, la única forma sería multiplicar este por 0. Porque acá hay un 0. ¿Ah? Entonces este conjunto es linealmente independiente. Eso que decía el compañero y que yo dije en palabras, si vamos a un sistema sería así. A ver, podrá ser que alfa por el 1,01 más beta por el 1,52 nos dé el 1,00. Entonces, escribí todo el sistema, pero la segunda ecuación, ¿cómo queda? Alfa por 0 más beta por 5. La segunda ecuación queda 5 beta igual 0. O sea, beta igual 0. Es lo que yo había dicho mentalmente. Pero si beta es 0, esto queda incompatible, porque alfa por el 1,01 no va a ser igual al 1,00. Bueno, así que entonces ahora sí, este conjunto genera todo R3 en el sentido de que si hacemos todas las combinaciones lineales posibles de estos tres vectores, obtenemos todo R3.
Bueno, y ahí ya está, alcanzó, porque o ahora un cuarto vector que agreguemos, ya el conjunto queda LB, porque en R3 no hay conjuntos LI con más de 3 vectores. Cualquier cuarto vector que agreguemos siempre va a ser combinación lineal de estos tres. Entonces, un conjunto con un solo vector no nulo es LI, una papita. Lo que pasa es que nos quedamos un poco cortos a los efectos de generar todo el espacio. Vamos agregando vectores de manera que los conjuntos sigan siendo LI hasta que generemos todo el espacio, que es uno de los problemas que nos va a interesar. Generar todos los vectores del espacio con algunos vectores dados. Estoy adelantándome justamente el próximo capítulo. Se va a ver la importancia de esto, la importancia de ampliar un conjunto linealmente independiente. Lo de reducir es trivial, ¿no? Es muy intuitivo y es trivial, ¿no? Entonces, esto es lo que nos faltaba por ver. Ampliación de un conjunto linealmente independiente. Comento muy en particular para los que hayan cursado otros años, que hay otro teorema en este sentido, que es lo que se suele llamar modificación de un conjunto LI, que eso no lo vamos a dar ni a usar. ¿Tá? Esto no lo vamos a dar ni a usar. Bueno, entonces acá viene una serie de ejercicios que están vinculados con estos, el 345, el 346, el 347, que te dicen, bueno, tenés un conjunto LI y te dan otro conjunto y te pregunta, bueno, acá en el 345 te dice, demuestre que este también es LI. ¿Tá? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo primero. Es un conjunto U formado por dos vectores en Rn. Acá no importa si estemos en R2, en R5, lo que sea. Que es LI. Es linealmente independiente. Queremos demostrar que B, el conjunto B formado por los vectores 2U menos B, el vector Y U 2U más menos 3B. B, y el vector U más 3B, este otro también es LI. Este otro también es LI. Sabiendo que este es LI, hay que demostrar que este otro también es LI. ¿Ah? Bueno, acá uno podría decir, como son dos vectores nada más, yo podría tratar de ver de que no son proporcionales, sabiendo que estos no son proporcionales. Pero en general, lo más seguro para demostrar, si yo quiero demostrar que esto es LI, es ir a la combinación lineal igualada al vector nulo. ¿Ah? Escribo acá ahora, lambda sub 1 por el primero, más lambda sub 2 por el segundo, y la igualamos al vector nulo. Para demostrar que estos dos son LI, que este y este son LI, ¿qué tendríamos que terminar demostrando? Que esto pasa solamente cuando. Cuando lambda sub 1 y lambda sub 2 son 0. Exactamente. Que esto pasa solamente cuando es la combinación lineal trivial. Para que estos dos sean LI,
Esto tiene que pasar solamente cuando es la combinación lineal trivial. ¿Está? Bueno, pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros sabemos que U y B son LI. Entonces lo que vamos a hacer acá es desarrollar y ordenar en algo por U más algo por B. Esto implica ¿qué cosa? Hacemos mentalmente las cuentas. Vamos a ver, ¿qué número va a quedar multiplicando a U? ¿Y qué número va a quedar multiplicando a B? Dos lambda 1 más un lambda 2, ¿no? Multiplica al vector U. Y a B menos lambda 1 más 3 lambda 2. Digo, no tienen por qué saltearse pasos, obviamente, ¿no? Pero yo lo quiero recalcar porque, en definitiva, esto, ordenando como hicimos, va a quedar un número por U más otro número por B. O sea, a ver si están de acuerdo con la cuenta hasta ahí. Con las operaciones hasta ahí. Ahora sí. Bueno. Bueno, entonces, acá hemos llegado a una combinación lineal de U y de B que da como resultado el vector nulo. Pero el conjunto original era LI. Entonces, los marco en azul, los vectores que ya sabíamos que eran LI. El U y el B, para acá, el U y el B. Entonces, necesariamente, la única manera de que esto dé el vector nulo es que este número sea 0 y que este número sea 0. 2 lambda 1 más lambda 2 tiene que ser 0 y menos lambda 1 más 3 lambda 2 tiene que ser 0. Porque U y B, por hipótesis, eran LI. Bueno, nos queda este sistema. ¿Qué pasa con este sistema? La clave es ver si es homogéneo, ¿no? Si es compatible determinado o compatible indeterminado. Digo, ni siquiera tenemos que escalerizar. ¿Cuánto vale el determinante del sistema? Los coeficientes son 2, 1, menos 1, 3. O sea, no son proporcionales. 2 por 3, 6, menos el determinante da 7. El sistema es compatible determinado, ya se ve a ojo. Las ecuaciones no son proporcionales. Entonces, se deduce que necesariamente lambda 1 igual lambda 2 igual 0. Y entonces quedó demostrado que B es LI. Coeficientes valgan 0. Entonces, este tipo de ejercicios lo vamos a encargar de esta manera. Y sería Acá un porque ejercicio tipo acá para que... se resolvió el sistema, ¿no? Yo lo dije, bueno, no es necesario ni resolverlo. Tiene determinantes diferentes de 0, es compatible y determinado, ¿no? Los lambda tienen que valer 0. Cuando es un sistemita 2 por 2 es muy fácil, se ve a simple vista. O sea, homogéneo, la única manera que quedara proporcionales, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Este, bueno, entonces acá, a ver si trabajan un ratito en en el 345. Es totalmente similar al que hice recién como ejemplo, pero con tres vectores. Se da un conjunto U-LI, se pide demostrar que este nuevo conjunto también es LI. A ver si lo pueden plantear, a ver cómo les va. Con la misma idea que manejamos recién, ¿sí? Unos 10 minutos para que lo trabajen. Van preguntando las dudas que tengan. Si alguno lo termina, sigue con los demás. Sí, el 345. Empezamos con el 345.
¿Lo vas a corregir ahora, profe? Sí. ¿Cómo le fue? Me dio un sistema compatible determinado. Ah, entonces quedó. Los demás tuvieron. Vamos a hacerlo. Entonces ya voy directamente al sistema con los vectores del nuevo conjunto, ¿no? Le llamamos, no sé, a los escalares alfa sub 1. ¿Cuál es el primer vector? A ver, me dicen. U más B. U más B más alfa sub 2, U menos B. U menos B más alfa sub 3 por U más B más W. U más B más W. Y lo igualamos al vector nulo. Supongamos que eso da el vector nulo. Entonces, ¿qué tenemos que operar? Y ordenar ¿en qué? En U. La SU, la V y la W. Ah, ahí va. Entonces, a ver, en U, ¿qué nos queda? Ya hacemos las cuentas mentalmente. Nos va a quedar alfa sub 1, alfa sub 2, más 1 alfa sub 2, más 1 alfa sub 3. Eso en U. Ahora en B, 1 alfa sub 1, menos 1 alfa sub 2, más 1 alfa sub 3. Y en W, acá no hay, más alfa 3 W igual al vector nulo. ¿Alguna pregunta sobre la cuenta? No. Bueno, pero por hipótesis sabíamos que estos tres vectores constituyen un conjunto linealmente independiente. Eso implica que la única forma de nulo es que estos tres coeficientes sean cero. O sea, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual 0. Alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 igual 0. Y alfa 3 igual 0. Y entonces estamos pretendiendo que este sistema nos quede compatible determinado, para demostrar que el nuevo conjunto es LI. Habríamos llegado que la única combinación lineal de estos que da el vector nulo es la trivial. Bueno, de acá ya sale alfa 3 igual 0. Sustituyendo las de arriba,
nos queda este sistema, alfa 1 más alfa 2 igual 0, alfa 1 menos alfa 2 igual 0. Lo hacen como quieran, ¿no? Lo pueden hacer con la notación matricial y hacer el método de escalarización, pero acá quedó muy fácil en realidad, ¿no? Ya está. Si sumamos, se va el alfa 2 y queda alfa 1 igual 0, y alfa 2 igual 0. Profe, pero bien, para esto que estamos dando, ¿para qué sirve esto así? No, acá en este tipo de ejercicio estamos reforzando el concepto nada más, del conjunto linealmente independiente. ¿Ah? Si, bueno, ¿cómo hago para ver si es un conjunto linealmente independiente? Porque no le conozco las coordenadas a los vectores. Acá no te dice qué coordenadas tienen los vectores. Y son vectores de Rn además. Claro, reforzamos teoría. Estamos reforzando el concepto de linealmente independiente. Entonces haces una combinación lineal de ellos igual al vector nulo. Si llegas a que necesariamente todos los alfas tienen que valer 0, es que el conjunto es linealmente independiente. Perfecto. ¿No? Bueno, de vuelta, este 2 por 2 a simple vista se ve que es compatible determinado porque las dos ecuaciones no son proporcionales. Dicho de otra manera, el determinante no va a ser. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, y los otros, bueno, el 347, digo, es parecido, es con dos vectores, y el 346 también es igual, lo único que acá no dice que demostremos, sino que averigüemos. Por ejemplo, ahí podrá ser que no nos dieran LI, ¿no? Por ejemplo, el último es el más fácil de todos, porque el último conjunto es U, B más W, U más B más W. Entonces, ¿qué pasa con el tercer vector? Es combinación lineal de los anteriores. Es combinación lineal de los dos primeros, porque es la suma de los dos primeros. Si el tercero es justo U más B más W, es la suma de los dos primeros. Entonces, el conjunto C es LD, debido a eso. El B le va a dar LI, haciéndolo como hicimos recién. Y el A tiene una cosa más interesante, porque el A involucra a U y B nada más, no al W. Ahora, si nosotros sabemos que VW es LI, V solitos, ¿también será LI? Y sí, por el tema de reducción, ¿no? Claro. Como W es LI, U y B solo, ellos dos solos, también son LI, y eso es lo que se va a poder usar para el caso A. Así que bueno, estos quedan para que ustedes lo terminen de hacer, de trabajar, y después preguntan las dudas que tengan en el EVA o mañana. Profe, yo le quería preguntar, Dale. ¿la clase de este jueves, o sea, de esta semana, se usa como clase de consulta o se va a poner otra? No, vamos a poner otra además. Yo probablemente, tengo que ver, pero probablemente lo voy a poner el viernes o el sábado. Dale, lujo. Y los demás profesores también van a poner una clase de consulta. Y el jueves vamos a hacer repaso. No, pero yo quiero tener mi clase de consulta con usted. Bueno, probablemente el sábado de tarde, porque así les da más tiempo, ¿no? De trabajar.
Profe, viste que siempre en las revisiones por las que he hecho, hoy como 3 o 4, siempre hay como Ah, una pregunta de teoría. ¿Qué dirías que tendríamos que reforzar bien de teoría para tenerla más o menos clara? y bueno, son los teoremas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá abrí la ficha que tiene distintas. Acá hay un par de preguntas, más que un par, hay algunas preguntas teóricas, ¿no? Que están involucradas con estos teoremas que. ¿Tiene la respuesta a eso? ¿Cómo, perdona? Sí, No, tienen las respuestas, ¿no? no, Ah, no. Anotar las cosas y vamos viendo. Por ejemplo, el 5 dice, ¿no? El 5 dice, si hago un conjunto linealmente dependiente en Rn. Bueno, afirmación 1. El vector nulo pertenece a U. Afirmación 2. U tiene más de n vectores. Entonces, bueno, esto está involucrando el concepto, la definición y algunos de los teoremas que hemos visto. Vos tenés un conjunto linealmente dependiente en Rn. No te dice cuántos vectores tiene. Entonces, ¿necesariamente eso implica que el vector nulo tiene que estar en el conjunto? No, es falso. Las dos son No, falsas. O sea, no, podrían ser verdaderas cualquiera de las dos, pero no son necesarias. Claro, no es necesariamente la 1 es falsa, no tiene por qué pasar. Puede tener dos vectores proporcionales y ya está, queda LD y no tiene el vector nulo. Necesariamente tiene que tener más de n vectores para hacer LD, falsa también. claro, puede tener menos y que también siga siendo dependiente. Claro. Un extremo, acá no dice nada de cuántos vectores tiene. Podría tener solo el vector, podría tener solo el vector nulo, con lo cual sería un vector solo y sería linealmente dependiente. No tiene por qué tener más de n vectores. Lo que sí sabemos nosotros, que ya sería, así que las dos son falsas. Otra historia sería que si el conjunto tiene más de n vectores, entonces es linealmente dependiente. Eso sí es verdadero porque es un teorema. Y si tiene el vector nulo, entonces es linealmente dependiente. Eso sí es cierto. Pero si es linealmente dependiente no implica que tenga el vector nulo, y si es linealmente dependiente no implica que tiene que tener más de n vectores. ¿De acuerdo? Este tipo Sí. de preguntas teóricas que. No. A ver el 6. Hay un conjunto formado por tres vectores de R5. ¿Eh? Se consideran las siguientes afirmaciones. Si cada uno de los tres vectores de U es combinación lineal de los restantes, entonces U es LD. Verdadera. Verdadero. En realidad, para que sea LD, alcanza con que uno sea combinación lineal de los otros. Afirmación 2. Si U es LD, entonces cada uno de los tres vectores de U es combinación lineal de los restantes. falso. No necesariamente tienen que ser los tres. Claro, esta es más delicada, ¿no? Que efectivamente, no vi quién habló, es falsa. Yo, Yo, ¿cuánto? Facundo. Facundo. Si U es LD, lo que sabemos es que uno de los vectores, al menos uno de los vectores, seguro que es combinación lineal de los demás. Pero no tiene por qué pasar que cada uno de ellos sea combinación lineal de los demás. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, vamos a un ejemplo que no recuerdo si lo habíamos visto. Eso. No estoy seguro, creo que no. Eh,
Este conjunto es LD, claramente, porque tiene el vector nulo. El U sub 3 es combinación lineal de los dos primeros. Pero el primero no es combinación lineal del segundo y el tercero. Si uno va... El primero, ¿se puede establecer como una combinación lineal del segundo y el tercero? Y no, porque esto da el vector nulo. Sería que U sub 1 proporcional a U sub 2, y no es. Profe, la Ahí ya. mayoría así, ¿no? O sea que esto es LD porque este vector es combinación lineal de estos dos, pero el primero no es combinación lineal del segundo y el tercero, y el segundo no es combinación lineal del primero y del tercero. De ahí, cuando está metido el vector nulo, pueden pasar esas cosas. La mayoría son así, ¿no? Sí, sí. Así que la uno es verdadera y la dos es falsa. A ver el siguiente, el 7. Dice, tenemos 4 vectores que son vectores de R4. El conjunto está contenido en R4. 4 vectores de R4 linealmente dependientes. Esto está vinculado con un ejercicio que hicimos, ¿no? El primero sabemos que es falso. Todo su conjunto no vacío de U, excepto el propio U, es LI. Y falso, lo vimos el otro día en un ejercicio. Podrían ser todos proporcionales, por ejemplo. Profe, ¿te puedo pedir que me aclares bien, si no te molesta, qué es un subconjunto que no me quedó claro? Un subconjunto es un conjunto que está formado por algunos elementos del conjunto. Muchas gracias. Por ejemplo, acá tenés muchos subconjuntos. Tenés subconjuntos formados por un vector cada uno, hay 4 subconjuntos. Subconjuntos formados por 2 vectores, subconjuntos formados por 3 vectores, hay un montón. ¿No? Hay 2 a la n subconjuntos. Y el segundo también es falso, ¿no? Para mí también. Si le agregamos un elemento a U, deja de ser LD, sí, es un disparate. Todo lo contrario. Sí, Si claro. pasan a ser 5 vectores, ahí ya es sí o sí LD, ¿no? Más LD todavía. Efectivamente. Profe, ¿puede explicar la primera otra vez? La primera afirmación. Sí, tenemos que dar un ejemplo. Lo dije rápido porque habíamos hecho eso mismo en un ejercicio el otro día. Vos tenés 4 vectores de R4 que forman un conjunto LD. Forman un conjunto LD. Y te dice que cualquier subconjunto de él va a ser LI. Y no, porque si son todos proporcionales, ponele. Este subconjunto formado por estos dos vectores no es LI. Este subconjunto formado por estos dos vectores no es LI. Este subconjunto formado por estos tres vectores no es LI. Este subconjunto formado por un solo vector sí es LI, porque es un vector no nulo. Este solito también, este también, este también. Pero los de A2, ninguno es LI, en realidad. Y los de A3, ninguno es LI. Solo estando el nulo ya se demostraría, ¿no? ¿Sí? Y si te dijera, si este es LD, todos los subconjuntos tienen que ser LD, no.
si el conjunto original es el LD, no todos los subconjuntos tienen que ser LD. Acá ya tenés un subconjunto LI, pero el total puede ser LD. Para que sea LD, este tiene que ser combinación lineal de estos tres, ¿no? Porque estos tres forman un conjunto LI. Por ejemplo, si el último es la suma de estos, 3, 3, 2, 3. Este es LD, y hay subconjuntos de él, que son LI. Acá todos los subconjuntos son LI. Menos el conjunto original. O sea, no tenés ninguna relación. Pero espera, todo eso es LD. Es LD porque yo puse, el último lo puse como la suma de los tres primeros. Ahí va. Y ahí ya te quedó LD. ¿Todos no eran un subconjunto también? Sí. El conjunto propio es un subconjunto del mismo. Sí. Pará, quedaría esta pregunta interesante. Si el conjunto es LI, ¿todos sus subconjuntos serán LI? Y sí, Ahí sí. Claro. Ahí sí. porque donde uno sale de ella no es LD de todo el conjunto. No importa la cantidad ni nada. Si vos tenés un conjunto LI, Claro, porque basta a ese que sacaste multiplicarlo por 0 para que el conjunto general sea LD. si este conjunto es LI, todos los subconjuntos son LI. Porque donde hubiera un subconjunto LB, ahí uno de los vectores es combinación lineal de los demás. Pero entonces ese va a ser combinación lineal de todos. Y el original no sería LI. Así que si un conjunto es linealmente independiente, todos los subconjuntos de él, con excepción del conjunto vacío, también son LI. Que esa no estaba acá, ¿no? No estaba acá como pregunta. Ya me veo venir que van a poner varias de esas, profe. No, pero ya no, de estas ya no hay más. Si el conjunto, es lo que dijimos recién, si el conjunto es LI, todo subconjunto es LI. Y si el conjunto es LD, de sus subconjuntos, puede pasar cualquier cosa. Puede tener subconjuntos LI, subconjuntos LD. Refiere a la revisión, me parece. Exactamente. Sí. Y bueno, está, ojalá. Bueno, dejamos por acá. Dale, profe. Nos vemos. Gracias, Profe, ¿te Sergio. puedo hacer una consulta? Sí. Es referido a un par de ejercicios que vi en unas revisiones que estoy viendo, que son, Ujú. por ejemplo, dice T es igual X y Z perteneciente a R3 y me da una expresión que es X menos 2Y a la 2 más Z igual 0. Y onda, las afirmaciones son si son un subespacio de R3 o no. ¿Eso lo dimos No, o es ese es algo el que no me capítulo estoy dando 4. cuenta? Lo vamos a Ah, empezar está, perfecto. cuando empecemos la clase de vuelta. Bien, muchísimas Mañana, gracias, profe. mañana va a ser más bien repaso, porque ya terminamos, ¿no? Sí, Eh, traigan, bárbaro, si traen preguntas, bárbaro. Profe, yo tengo una pregunta genial. ahora. Nos vemos. Dale. Es con respecto a un ejercicio pasado. Me voy a generar la pregunta igual. Cuando pasamos de una ecuación de la recta reducida a paramétrica, ¿siempre tenemos que hacer un sistema de ecuaciones o si falta alguna variable la podemos simplemente elegir la que queramos y darle ese valor de lambda o cómo es el asunto? Para llegar a las paramétricas,
tenés que terminar escribiendo 3 paramétricas. X igual tanto, Y igual tanto, Z igual tanto. Y el parámetro es cualquier el que vos elijas. El parámetro puede ser Z, Y o X. O le podés cambiar el nombre si querés, o no cambiar el nombre. O sea que aunque tenga dos ecuaciones de la recta con X, Y, Z, puedo agarrar la que yo quiera y darle el valor de lambda, que no pasa nada. Sí, si a vos te queda más cómodo, ponele, si a la Z le llamo lambda, y te va a quedar Z igual lambda, pero después tenés que despejar X en función de lambda e Y en función de lambda, a partir de las dos ecuaciones que tenías, ¿no? No, sí, sí, eso sí, pero me mareé un poco porque había visto que por ahí mucha gente lo hacía con sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces yo como directamente agarraba la que yo quería y le daba valor de lambda, como que por ahí capaz que me está falteando No, algo. el sistema de ecuaciones es porque capaz que vos, si tenés X y Z en una y X y Z en la otra, tenés que hacer un paso para escalarizar. Porque ¿cómo vas a poner? Ponele Pero que entonces, le llamás a Z, le llamás lambda. Una te va a quedar con X y lambda y la otra con X y lambda. Y vos querés despejar X e Y. Entonces es un sistema, en definitiva. por eso, entonces si tengo dos ecuaciones, la 2 con X y Z, ahí sí tengo que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Para eliminar una variable y ahí darle a una el valor de lambda. Siempre es un sistema de ecuaciones, siempre es, pero a veces ya está, alguna no tiene una de las variables, entonces ya está escalarizado. Si ambas tuviesen X y Z, ambas, tenés que hacer un paso de escalarización. Era eso lo que, mi punto. Ahí Gracias. va, ahí va. Bueno, chau, chau.